Bueno, este video es para presentar lo que faltó de la clase auxiliar. Em, en particular, voy a seguir con la pregunta 2, pero voy a presentar solamente los cambios de variable y la resolución de la ecuación diferencial me gustaría que ustedes la hagan y de todos modos va a ir incluida en la pauta. ¿Ok? Entonces, después de esta ecuación diferencial que resolvimos, venía otra que está por lo siguiente. Un segundo. Estos son casos más raros, pero no dejan de ser una familia importante de ecuaciones diferenciales que tenemos que aprender a resolver en esta parte del curso. Bueno, la parte C era I' más 4i' igual a X. Esto de acá es una EDO de segundo orden lineal no homogénea. Ahora, a priori, así como está, yo no sé resolver en esta parte del curso esta ecuación, pero el cambio de variable que se propone es el siguiente. Antes de hacer eso, esto siempre se ve como, bueno, lo vamos a identificar como una función f grande de i2', de i' y de x igual a 0, ¿ya? Esas son las E2 en segundo orden que vamos a trabajar en el curso, ¿ya? Ahora, esta es una forma general, ¿ya? Aquí la expresión f, bueno, sería sumar este, multiplicar por 4 este, restar x y eso igualarlo a 0, ¿ya? Esa es la ecuación. Ahora, el cambio de variable que proponemos para resolver esta ecuación diferencial es el siguiente. Y bueno, resulta bastante intuitivo. Entonces, haciendo z igual a i', lo que se obtiene finalmente es que z' es igual a i2' y estamos listos para reemplazar este cambio de variable en la ecuación diferencial, obteniendo lo siguiente. i4' más i' igual a x pasa a ser con el cambio de variable z' más 4z igual a x. ¿Sí? Listo. Entonces, nos queda esa ecuación en z ahora, EDO en z y lineal de primer orden. Esa es la gracia. Con el cambio de variable lo que logramos es que bajamos el orden de la ecuación y ahora es más fácil de resolver. ¿Ok? No homogéneo, ¿ya? Porque el término de la derecha no se ve afectado por este cambio de variable. Entonces, esto ahora lo sabemos resolver, ¿ya? No voy a hacer la resolución tal como dije al principio, pero eh, vamos a proceder según este esquema. Ok, vamos a hacer factor integrante, vamos a resolver, vamos a encontrar a quién es Z, vamos a saber quién es. Y luego, ¿qué va a tocar? Tenemos que recuperar el cambio de variable. Recuperando el cambio de variable, vamos a tener la siguiente igualdad. Y' de x igual a z de x. Y ahora este es conocido, porque resolvimos la EDO antes. Y esto es una EDO de integración directa.
Y como buena de integración directa, finalmente y de x va a estar dada por la primitiva de z de x. Aquí no confundan esto, es solamente como un abuso de notación, pero esto lo integran con respecto a x, les va a dar una función x, que es la primitiva de z, y esto obviamente más una constante arbitraria real. ¿Ya? Y esta va a ser la solución de la EDO original que teníamos en un principio. Esta. Para la D, se tiene lo siguiente. La D es una ecuación diferencial en segundo orden, lineal, homogénea. Lineal de segundo orden, homogénea. EDO lineal de segundo orden, homogénea. Aquí no aparece la variable independiente x, ¿ya? Ojo con eso. No aparece x. Este es un caso distinto del anterior. O sea, acá no podemos llegar y hacer z igual y prima, porque eso no nos va a convenir. Esta expresión quedaría como una integral de z, y eso ya escapa de lo que podemos resolver. ¿Ok? Esta ecuación en forma general se presenta de la manera g de y prima, como i, prima, i igual a 0. Aquí no participa x, o la variable independiente. ¿Ya? Y en esta parte del curso, esto es lo que vamos a entender por una EDO de segundo orden, donde no aparece x. ¿Ya? El método acá es un poco truculento, por decirlo menos. Pero vamos a entender por qué. Para resolver esto, vamos a definir lo siguiente. Definamos P igual a I'. Es el mismo cambio de variable que hicimos antes, pero acá hay que tener cuidado porque me gustaría expresar la ecuación en términos de P, pero no puedo si no hago un manejo de derivadas. O sea, si yo quisiera dejar I aquí expresado como con una P, en realidad me quedaría una integral como esto, y bueno, no quedaría en nada, me quedaría una ecuación integral, que no sabemos resolver todavía. Así que, haciendo P igual I', obtenemos lo siguiente. Bueno, a mí me gustaría obtener una expresión para I2', ¿cierto? Entonces, I2', en virtud de mi cambio de variable, va a ser igual a P'. ¿Ok? Estas derivadas están tomadas con respecto a X. Es decir, esto es de P a dx. Pero aquí hago una observación importante. P depende de I. Así que imaginen que yo quiero derivar esto con respecto a X. Entonces tengo que derivar P, tengo que derivar luego I por regla de la cadena. Entonces lo que finalmente se obtiene es que por regla de la cadena esto es igual a dp a di por di a dx. Eso es regla de la cadena. Y esto, reescribiendo un poco, es dp a di por i', pero i' era p. Esto me queda multiplicado por dp a di. Ustedes dirán, ¿qué ganamos con esto? Ganamos lo siguiente. Si yo reescribo mi ecuación diferencial ahora con i2', obtengo que
2' más w cuadrado por i igual a 0, se me transforma en p por dp a de i más w cuadrado por i igual a 0. Y esto, obsérvenlo bien, con atención, esto es una EDO, pero ¿en qué variable dependiente? ¿Cuál es nuestra incógnita ahora? En P. Y variable independiente, Y. Es decir, introdujimos una función P de manera tal que la EDO se transforma en una EDO en P con variable independiente Y, siendo que Y es nuestra variable dependiente en la EDO original. Eso puede sonar raro, pero no es tan raro. Funciona, ¿ok? Entonces, ¿qué procede? Voy a poner un poco más ordenado esto. Entonces, eso es una EDO en P con variable independiente eh, Y. ¿Ya? Entonces, em, ¿cuál es el esquema entonces? Esquema, entonces es resolver EDO en P, luego P es conocido, luego recuperamos el cambio de variable y me va a quedar que I' es igual a P, y esto es un P de I. ¿Por qué es P de I? Porque P es la solución de una ecuación diferencial con variable independiente I. Entonces, esto que me queda es una EDO de variables separables. Y luego ustedes resuelven típicamente usando el método de variables separables. ¿Ok? Habiendo determinado I, termina el problema. Entonces, solución eh, resolviendo I igual a E de... ¿Ya? Ese sería el esquema. Todo esto va a ir detallado en la pauta. No se preocupen. Con respecto al caso E, esta es un poco más rara, pero no es tan rara. Ya, esto era más, voy a mirar, em, más 5, ¿ok? Esta es la EDO en la parte E. Entonces, esta EDO es lo que caería en lo que llamamos, bueno, entre comillas, otros casos. Porque a priori no hay un método para resolverlas. O sea, este exponencial nos molesta, no es como que podamos separar las variables acá, tampoco es una ecuación homogénea que dependa del y partido en x, no, no, no es algo de ese estilo, no es algo que quepa en los casos anteriores, no es lineal, no es nada, pero eh, para resolver esto, en realidad tenemos que introducir un cambio de variable astuto. Y con la práctica ustedes se darán cuenta que en realidad ese cambio de variable astuto siempre involucra una expresión grande que esté evaluada en una función complicada. Aquí voy a hacer el cambio de variable y eso quedará más claro. Entonces, haciendo z igual a i,
menos x más 5. Queremos una expresión para y' ahora. Entonces, derivando esto, se obtiene que z' es igual a y' menos 1, y la derivada de 5, bueno, es 0 porque es una constante. Entonces esto me dice que y' es igual a z' más 1. Reemplazando todo esto en la ecuación diferencial, obtengo lo siguiente. Obtengo z' más 1 igual a 1 más e a la z. Cancelo los unos y me va a quedar z' igual a e a la z. Y esto de acá es una EDO de variables separables. ¿Ok? Se redujo a un problema mucho más simple. Luego, resolver la EDO, recuperar cambio de variable, y estamos listos. ¿Sí? Porque cuando ustedes recuperen el cambio de variable, van a decir, bueno, yo ahora determiné z, ahora este z es conocido, pero lo que yo quería era determinar y, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí solamente despejan y les queda y igual a algo, que es la respuesta de su problema. ¿Ok? Eso sería para la P2, o al menos lo que quedó pendiente para darles un empujoncito para que resuelvan esto. Vamos con la P3. La P3 es un problema bonito, ¿ya? Entonces tengo una curva y igual y de x de clase C1 en, en los reales positivos con el 0. Esto significa que la curva es eh, derivable con derivada continua en 0 infinito. ¿Ya? Ese conjunto son las funciones que son derivables con derivada continua en 0 infinito. ¿Ok? Bueno, se borró. No importa. El tema es que esta función cumple lo siguiente. Según el enunciado, las líneas dibujadas paralelas a los ejes coordenados que pasan por un punto arbitrario de la curva forman un rectángulo con dos lados sobre los ejes. Entonces eso lo vamos a dibujar. La situación es la siguiente. Mi función, bueno, puede hacer esto, 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 esto. Ah, voy a borrar esto, perdón. Entonces esa es mi función y que yo quiero determinar. Y igual y de x. Acá tengo x, acá tengo y. Y voy a escoger un punto arbitrario de la curva. P. Entonces, se me va a satisfacer la siguiente propiedad. Eh, como dice el enunciado, yo tomo un punto de la curva y luego las líneas paralelas que, ah, las líneas paralelas que pasan por ese punto a los ejes coordenados forman un rectángulo y dos de sus lados están sobre los ejes coordenados. Es decir, estoy considerando este rectángulo. No, no, ¿qué estoy haciendo? Ahí no, lo voy a dibujar de nuevo.
Entonces tengo eso y tengo eso, líneas paralelas, y luego la curva, entonces estoy considerando ese rectángulo. Y luego la curva divide cada uno de estos rectángulos en dos regiones, A sobre la curva y B bajo la curva. Entonces, esto sería la región A y la región B, ¿cierto? Estoy hablando de la región, así que estoy considerando esta porción del rectángulo, ¿cierto? Son dos regiones. Y con la condición de que el área de A es igual a alfa veces la de B. O sea que hay una relación entre las áreas, ¿ya? Entre las áreas de estas dos regiones. Entonces, bajo esas hipótesis, yo quiero determinar la curva I. Entonces, ahora voy a dejar el dibujo ahí. Entonces, ¿cómo hacemos este problema? Bueno, aquí es importante la arbitrariedad del punto que voy a tomar. Entonces, digo, me va a dar un punto. eh, ah, entonces, sea P igual a X, Y en la curva. Ya, o sea, pertenece a la rayita de la función. ¿Ya? Esto quiere decir que, esto quiere decir que se cumple que y es igual a y de x. ¿Ya? Luego, supongamos que ese punto P es precisamente el que está acá en el dibujo. Y miremos el rectángulo. Entonces, el rectángulo, así como está, cumple con lo siguiente. Tiene una base de longitud x y tiene una altura de longitud y que en realidad es y de x, ¿cierto? Entonces, aplicando base por altura, un clásico, un clásico de clásicos, se obtiene que x multiplicado por y de x, esto es el área del rectángulo, ¿cierto? Pero el área del rectángulo es también el área de la región A más el área de la región B. Eso se desprende como una hipótesis del enunciado y de nuestra representación gráfica del problema. Ahora ocupamos la hipótesis de que el área de eh, A es eh, alfa veces la de B. Esto quiere decir que esto es alfa por área de B más área de B. Es decir, esto es alfa más 1 por área de B. Aquí, bueno, tengo la tita para que se vea un ahora, volvamos al dibujo. Entonces, expresé esta igualdad en función de eh, el área que está acá. Ahora, nos acordamos del cálculo diferencial integral y yo les pregunto, aunque no están acá, les pregunto cuánto vale esta área que está acá, el área de B. Es el área comprendida entre el eje coordenado y la curva, o sea, el área bajo la curva. Se me olvidó mencionar que esto pasa por el origen, ya la curva I pasa por el origen. Entonces, como es el área bajo la curva,
tenemos que esta área de acá es exactamente la integral entre 0 y x de la función y con respecto a la variable independiente. Es decir, esto que está acá es lo mismo que escribir integral de 0 a x de i de s de s. ¿Ok? Entonces, esto que obtuvimos es muy valioso, es una ecuación integral, porque aparece una integral. Hace sentido que las ecuaciones diferenciales se llamen así porque aparecen derivadas. ¿Ya? Ahora, no sabemos resolver a priori esta ecuación. Así como está, no es muy trabajable que digamos. ¿Ya? Pero lo que sí podemos hacer para sacarnos la integral, porque la integral al final es lo que nos molesta, es derivar esta igualdad con respecto a x. Entonces, si derivamos con respecto a x, ¿qué obtenemos? Entonces, esto va a ser x por y de x' igual a la constante de lo mismo, derivo esto, prima, y esto es equivalente a, esto sale por regla del producto, voy a empezar a omitir la evaluación, x y prima más y, esto es alfa más 1 por la derivada de esta integral, que por TFC, aquí se usa TFC, espero que lo recuerden, va a ser y evaluado en x por la derivada de x con respecto a x, más y en 0 por la derivada con respecto a x en 0. Creo que esto es un menos. Sí, creo que eso de ahí es un menos. No es un más. Ya. De todos modos, este término es 0. La derivada de x con respecto a x es 1. Y me va a quedar la siguiente ecuación diferencial. X y prima más y es igual a alfa más 1 por y. O si reescribo todo esto, me queda x y prima menos alfa y igual a 0. Y ahora sí podemos resolver esto. Esto es una EVO lineal homogénea. Ahora, como es lineal homogénea, es decir, el lado derecho es nulo, podemos resolver esto con el método de variables separables, escribiendo como y' igual a alfa y partido en x para x distinto de 0. ¿Ya? No quiero considerar este valor porque si no estaría dividiendo por 0, así que bueno. De todos modos pueden ver de la ecuación que si evalúan en x igual 0, bueno, esto sería 0 por y', bueno, se va, y me queda que y evaluado en 0, porque esto está evaluado en x, recuerden eso, me va a quedar que y en 0 es igual a 0, lo que, bueno, es una hipótesis de enunciado. Ya conocemos y en el origen, así que podemos proceder a resolver la ecuación para los valores x que son positivos, estrictamente. Entonces, con eso en mente, notemos que y igual a 0 es solución constante y satisface, digamos, trivialmente,
la relación de las áreas. ¿Por qué? Bueno, imaginen que esa curva que dibujé es en realidad la función nula, así que el área de A es 0, el área de B es 0, y bueno, eso se cumple trivialmente, es 0 igual a 0. ¿Ok? Entonces, eh, ahora asumamos que I, voy a anotar que X es estrictamente positivo, I es distinta de 0, por lo que usando variables separables, obtenemos la siguiente igualdad. I' igual a, perdón, I' partido en I es igual a alfa partido en X, tal y como lo discutimos. Esto es, uno integra con respecto a X, y lo que va a quedar es al lado izquierdo la integral de I partido en I, y al lado derecho la integral de alfa partido en X de X. Resolvemos esto. Al lado izquierdo me va a dar logaritmo del módulo de I, y esto es igual a alfa por el logaritmo de el módulo de X, pero se me olvida la constante integración. Esto es más una constante de integración. Como X es positivo, podemos escribir solamente el logaritmo de X más una constante. Aquí X es positivo. Y luego, tomando exponencial a ambos lados, me resulta que el módulo de I es igual a una constante K por, y aquí si pasan el alfa como un exponente por propiedad del logaritmo, obtienen que esto es X a la alfa. Aquí definiendo K igual a E a la C, una constante estrictamente positiva porque la exponencial siempre lo es. Con esto, argumentando como en la EDO, una EDO anterior, considerando los signos del módulo, se obtiene que I de X es igual a K por X a la alfa, con K una constante n, con lo que hemos finalizado el problema. Es decir, las curvas que satisfacen la condición de las áreas es exactamente una constante por X a la alfa. ¿Sí? Es un polinomio. Eso con respecto al problema 3. Bueno, ¿por qué pudimos proseguir así si yo me di un punto P al inicio? Bueno, este punto P es arbitrario, así que esta identidad que está acá, esto que está acá, se cumple para todo X mayor o igual que 0, por lo que esto en realidad representa una ecuación que se satisface para cualquier punto arbitrario en la curva. Así que lo que obtuvimos en realidad es una ecuación diferencial. Cualquier P igual X, Y de X. ¿Ok? Entonces lo que obtuvimos fue una ecuación diferencial, con todas sus letras. Ahora pasamos al P4, que es un problema de modelamiento físico. Modelamiento físico sonó un poco como que eh, vamos a modelar la parca de la primavera,
Ah, la parca de la temporada otoño, así, primavera, primavera, verano. No, no, no vamos a modelar una pasarela, vamos a modelar un problema físico. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una gotita esférica de agua que cae libremente desde el reposo. Entonces, imaginen que es una gota de agua que cae, ¿ya? Y cae satisfaciendo ciertas reglas, ¿ya? Ciertas reglas asociadas a su forma. Entonces, dice, cae libremente desde el reposo, es decir, la velocidad inicial es cero, densidad constante, eso es súper importante. Ah, no me gusta que me pase eso. Eh, densidad ρ mayor que cero y tiene forma esférica en todo tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos que rescatar, y pierde masa em, proporcionalmente a la superficie de la misma gota, ¿ya? Creo que esas son todas digamos, las condiciones importantes del enunciado. Estos problemas que son así, tenemos que saber traducirlos a ecuaciones diferenciales, ¿ya? Entonces, antes de eso, es conveniente adoptar un poco de notación. Entonces, adoptemos la siguiente notación. Vamos a modelar las cantidades involucradas como funciones derivables, ¿ya? Siempre derivables. Entonces, vamos a decir que m minúscula de t es la masa de la gota en tiempo t. Vamos a decir que b mayúscula de t es el volumen de la gota en tiempo t. Vamos a decir que r de t es el radio de la gota en tiempo t. Finalmente diremos que v minúscula de t es la velocidad de la gota en tiempo t. ¿Ya? Con esto vamos a traducir las condiciones del enunciado en ecuaciones que relacionan a estas variables. ¿Ya? Ahora, cuando uno se enfrenta por primera vez a estos problemas, es posible que definan variables de más, o les falten variables, o no sé, cosas de ese estilo. Por eso es súper importante que practiquen estos problemas porque son muy usuales, ¿ya? Entonces, primero que todo, la densidad constante, esto va a ser el hecho de que tiene densidad constante más el hecho de que la forma es esférica.
¿ya? Esta va a ser la primera ecuación que vamos a obtener. Entonces, como la densidad ρ es constante, no depende del tiempo, es un número real fijo, real positivo. La densidad usualmente se define, o sea, en realidad se define como la masa partido en el volumen, ¿cierto? Pero esto lo puedo obtener V de t, P mayúscula de t, el volumen de una esfera es 4, 4 tercios, ese 3 se me va a ir arriba, 4 pi r de t al cubo. ¿Ya? Esta es la primera ecuación que obtuvimos. Noten que esto es constante y esto es variable en el tiempo. Pero el cociente de estas cosas es el que se mantiene constante. ¿Ya? Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación es el hecho de que la gota satisface la segunda ley, o sea, se mueve según la segunda ley de Newton. Es decir, se cumple, entonces esto va a ser segunda ley de Newton. Entonces, esto va a ser que la variación del momentum, que es m de t por v minúscula de t, es decir, la velocidad, derivado, es igual a la suma de las fuerzas externas. Y la suma de las fuerzas externas, en este caso, no hay resistencia del aire, solamente sometida a la gravedad, esta gota cae. Entonces, va a ser menos m de t por g, que es el peso. Entonces, esto por derivada del producto, nada más que m' de t por v de t más m de t por v' de t. Esto igual a menos m de t por g. ¿Ya? Y ahora, la tercera ecuación que vamos a obtener es la pérdida de masa de la gota. Como la gota es esférica, bueno, es esférica siempre, va perdiendo masa y la va perdiendo a una constante proporcional, perdón, proporcional a una constante por la superficie de la gota. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, a ver, ¿qué vamos a entender? ¿Cómo vamos a interpretar la pérdida de masa? ¿Cómo la vamos a interpretar? En este caso, la interpretamos como, como el cambio de la masa en cada instante. Y esto se modela según el concepto de la derivada. O sea, derivada, cambio, en cierto sentido. ¿Cierto? Entonces, si yo quiero modelar el cambio de la masa en el tiempo, es porque en realidad tengo una ecuación diferencial metida dentro. Yo quiero modelar esto, cómo cambia la masa en el tiempo. Entonces, m' de t es proporcional, escribámoslo así, bueno, en realidad no, es proporcional a una constante k positiva por la superficie de la gota, pero
como pierde masa, hay un signo menos primero que todo, está mi constante K, y esto va a ser multiplicado por la superficie de la gota, que en tiempo t va a ser 4pi r en t al cuadrado, ¿cierto? El cambio de la masa es igual a menos una constante positiva por la superficie de la gota. El signo menos se justifica con lo siguiente, o sea, si estoy perdiendo masa y yo quiero graficar la masa, a mí me gustaría que mi función se vea decreciente, ¿cierto? Porque estoy perdiendo masa. Esta constante es positiva, esto también es positivo, así que signo menos justifica que la pendiente en cada instante de tiempo es negativa, porque estoy perdiendo masa, ¿ya? Va decreciendo la función m. M es decreciente. ¿Ya? Entonces, ¿qué procede? Entonces, con estas ecuaciones, empezamos a jugar un poco. Entonces, ahora, ¿qué pasa si combino i más 3i? Tengo, por un lado, rho igual a 3m en t partido en 4pi r de t al cubo. Tengo aquí m' de t igual a menos 4k pi r de t al cuadrado. Entonces, bueno, esta ecuación es equivalente a escribir que m de t es igual a 4pi rho partido en 3 por r de t al cubo. Ahora, yo quiero relacionar m y m'. Quiero de alguna manera juntarlas. Y el modo en el que lo voy a hacer va a ser derivar esta e igualarla con esta. Ya es una alternativa intuitiva que tenemos para poder relacionar estas dos ecuaciones. Entonces, m' de esta ecuación me va a dar, bueno, todo lo que está antes es constante, y luego me queda 3 por r de t al cuadrado por r' de t. Esto es regla de la cadena. Esto sí me simplifica 4 pi rho r de t al cuadrado por r' de t. Ahora, igualando m' de t, se obtiene que menos 4k pi r de t al cuadrado es igual, esto es m' de t, pero m' de t también es igual a esto, que es 4 pi rho r de t al cuadrado por r' de t. Aquí ustedes pueden ver que muchas cosas se me cancelan. O sea, este se me va con este, pi, adiós, 4 también, adiós. Y lo que me va a quedar es una ecuación diferencial muy simple. Me va a quedar que r' de t es exactamente igual a menos k partido en rho. ¿Ya? Esta es una EDO de integración directa. O sea, tengo una función derivada que es igual a otra función, constante en este caso. La solución va a ser simple si nosotros integramos esto con respecto a t,
nos va a dar menos kt partido en rho más una constante arbitraria c real. Pero inicialmente el radio inicial es r en 0 igual a un número r sub 0, conocido. De modo que quiero determinar c, de modo que el radio en el tiempo 0 sea r0. Y eso se obtiene fácilmente resolviendo esto. R en 0 no es más que valor 0 acá, que me va a dar c. Esto tiene que ser igual a R0, con lo que la constante vale R0. Es decir, mi función R de t es exactamente menos kt partido en rho más R0. ¿Ok? Luego, notemos que R de t es positivo si y solo si t pertenece a 0 rho R0 partido en abierto. Abierto porque no quiero que el radio se anule, ya por problemas como técnicos. En algún momento, si permito que el radio se anule, voy a estar dividiendo por 0 y en realidad no quiero eso. Entonces, vamos a trabajar en este dominio. Trabajaremos en este dominio. ¿Ya? Sigamos. Luego, con el radio determinado, con R determinado, obtuve expresiones para m de t, ¿cierto? Porque m de t tienen a R incluido. M de t es igual a... perdón. M de t es igual a esto que está acá, incluye a R. Por otro lado, m de t es igual a esto, incluye a R. Tengo m y su derivada. Entonces, reemplazando en esas ecuaciones, obtengo que m de t es igual, por un lado, a 4 pi rho partido en 3 por R sub 0 menos kt partido en rho y todo esto al cubo. Y por otro lado, su derivada va a ser, según la fórmula que teníamos de antes, menos 4k pi r sub 0 menos k por t partido en rho. ¿Listo? Y entonces, ahora tenemos m y m'. Y ahora, usando 2, que era la segunda ley de Newton, se la recuerdo acá, esta igualdad de acá, puedo reemplazar m y m' y voy a obtener una EDO en B, que es lo que queríamos. Entonces me va a quedar, voy a escribir primero el corcho completo y después lo voy a simplificar, ¿ok? Entonces me va a quedar 4 pi rho partido en 3 r sub 0 menos kt partido en rho al cubo, b' de t menos 4k pi por r sub 0 menos kt partido en rho, esto al cuadrado por b de t. Y esto va a ser igual a menos 4 pi rho g partido en 3
por R sub 0 menos K t partido en ρ, esto al cubo. Se ve complicado, pero si ustedes normalizan esta ecuación, es decir, dividen, o sea, escribir normalizan la EDO, es decir, dividir por dividir la EDO por ese coeficiente, va a quedar una expresión más simple dada por B', ahora voy a omitir la evaluación en D, menos el coeficiente 3K partido en rho R0 menos K por T, B igual a menos G. Y esto, milagrosamente, es una EDO lineal no homogénea. ¿Ok? Bueno, de primer orden. Esto lo sabemos resolver. ¿Ok? No lo haré ahora, porque el video si no quedará muy largo. Ya no sé de qué duración está quedando, pero sé que lleva mucho rato. Y bueno, hasta aquí dejo el video. Esto es lo que quedó pendiente. Espero que se entienda. Estos problemas son muy bonitos. Esto es una opinión personal. Me gustan mucho estos problemas. Probablemente los profesores del ramo les suban una guía donde van a poder ejercitar más sobre esto. Y por supuesto, con Fernanda y el profesor vamos a estar atentos a sus dudas, ¿ya? Em, el problema termina resolviendo la EDO, ¿ya? Entonces les queda a ustedes resolver la EDO. Bueno, aquí usan factor integrante y todo ¿qué sería la integral de esto con el signo incluido? Bueno, ahí determinarán B. B de T van a saber qué es. Entonces, con esto termina el video. Espero que estén muy bien y nos vemos, bueno, en harto tiempo más, porque viene la semana de receso. Así que, bueno, les toca el auxiliar con Fernanda la próxima semana y eso. Muchas gracias y adiós.